En un humilde rincón de la antigua Judea, en la pequeña ciudad de Nazaret, vivía una joven llamada María. Su vida, sencilla y devota, estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, recibió una visita celestial. El ángel Gabriel se le apareció, anunciándole que había sido elegida por Dios para una misión sin igual. Concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. Este niño sería llamado Jesús, y su destino era ser el Salvador del mundo. Confundida pero llena de fe, María aceptó la voluntad divina con humildad y valentía. Poco después, un edicto del emperador César Augusto obligó a todos los ciudadanos a registrarse en su ciudad de origen. José, el prometido de María, era descendiente del rey David, por lo que ambos emprendieron el largo y arduo viaje a Belén. Cuando llegaron, la ciudad estaba abarrotada. No encontraron lugar en ninguna posada. Agotados, se refugiaron en un establo, un lugar humilde destinado a los animales. Y fue allí, rodeada de la sencillez más profunda, donde María dio a luz a su hijo. Jesús lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa noche, el cielo se iluminó con una estrella brillante, una señal para el mundo de que algo extraordinario había ocurrido. En los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus rebaños. De repente, un ángel se les apareció, rodeado de una luz gloriosa. El miedo los invadió, pero el ángel les dijo: no teman. Les traigo buenas noticias de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego, una multitud de ángeles se unió a él, alabando a Dios. Movidos por la curiosidad y la fe, los pastores corrieron a Belén y encontraron a María, a José y al niño en el pesebre. Tal como el ángel les había dicho, se maravillaron y compartieron la noticia con todos los que encontraban. Mientras tanto, en tierras lejanas, hacia el oriente, unos sabios, estudiosos de las estrellas, vieron la misma estrella especial y supieron que anunciaba el nacimiento de un nuevo rey. Viajaron durante meses, siguiendo su luz, hasta llegar a Jerusalén. Allí preguntaron al rey Herodes dónde podrían encontrar al rey de los judíos recién nacido. Herodes, un hombre cruel y celoso de su poder, se sintió amenazado. Fingiendo interés, les pidió a los sabios que, cuando encontraran al niño, regresaran y le informaran para que él también pudiera ir a adorarlo. Los sabios continuaron su viaje, y la estrella los guió hasta la casa en Belén, donde estaba Jesús. Al verlo, se postraron ante él y le ofrecieron regalos preciosos en oro, incienso y mirra, reconociendo su realeza y divinidad. Advertidos en un sueño de las malvadas intenciones de Herodes, regresaron a su país por otro camino. José también recibió una advertencia en sueños. Un ángel le dijo que huyera a Egipto con María y el niño, porque Herodes buscaría matarlo. La Sagrada Familia escapó en medio de la noche, convirtiéndose en refugiados en una tierra extraña, y así, Jesús se salvó de la furia de Herodes. Vivieron en Egipto hasta que el rey murió, y entonces regresaron a Israel, estableciéndose nuevamente en Nazaret. A los años pasaron, Jesús creció en Nazaret, como un niño normal, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre. José era sabio y fuerte, lleno de la gracia de Dios. A los 12 años, durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, sus padres lo perdieron de vista. Después de 3 días de búsqueda angustiosa, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y sus respuestas. Su vida pública, sin embargo, aún no había comenzado. Alrededor de los 30 años, Jesús dejó Nazaret y se dirigió al río Jordán. Allí, su primo Juan, conocido como Juan el Bautista, estaba predicando un mensaje de arrepentimiento y bautizando a la gente. Jesús se acercó para ser bautizado. Cuando salió del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios
descendió sobre él como una paloma. Una voz desde el cielo dijo: «A este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este fue el inicio de su ministerio. Impulsado por el Espíritu, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Allí fue tentado por el diablo, quien le ofreció poder, riquezas y gloria terrenal. Pero Jesús resistió cada tentación, afirmando su lealtad únicamente a Dios. Fortalecido tras esta prueba, regresó a Galilea y comenzó a predicar. Su mensaje era simple y poderoso: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos. Caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, a quien llamó Pedro, y Andrés, que eran pescadores. Les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Poco después, llamó a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, quienes también dejaron todo para seguirlo. Con el tiempo, reunió a 12 discípulos que lo acompañarían en su misión, aprendiendo de él y ayudándolo a difundir su mensaje. La fama de Jesús creció rápidamente. Recorría Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Realizó milagros asombrosos que demostraban su poder divino. Convirtió el agua en vino en una boda en Caná, su primer milagro público. Alimentó a multitudes de miles de personas con solo unos pocos panes y peces. Calmó tempestades con una sola palabra. Hizo que los ciegos vieran, que los sordos oyeran y que los paralíticos caminaran. Incluso resucitó a los muertos, como a su amigo Lázaro. Pero más allá de los milagros, Jesús era un maestro extraordinario. Usaba parábolas, historias sencillas de la vida cotidiana, para enseñar verdades profundas sobre Dios y su reino. Habló del sembrador, del buen samaritano, del hijo pródigo, historias que revelaban el amor incondicional y la misericordia de Dios. Su enseñanza más famosa es el Sermón del Monte, donde compartió las bienaventuranzas, un mapa para una vida de felicidad y propósito, y enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos y a orar al Padre con confianza. Su mensaje de amor, perdón e inclusión atrajo a grandes multitudes, especialmente a los pobres, los marginados y los pecadores, aquellos que la sociedad despreciaba. Jesús comía con ellos, los acogía y les ofrecía esperanza. Sin embargo, su creciente popularidad y su desafío a las tradiciones religiosas rígidas le ganaron la enemistad de los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Lo acusaban de blasfemia y de quebrantar la ley. La tensión crecía día a día. Sabiendo que su tiempo se acercaba, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Montado en un burro, fue aclamado por la multitud como un rey, con gente extendiendo mantos y ramas de palma en su camino. Pero Jesús sabía que esta aclamación sería breve. En Jerusalén, celebró la última cena con sus 12 discípulos. Durante esta comida, instituyó la Eucaristía, partiendo el pan y compartiendo el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre, que serían entregados por la salvación de muchos. También les lavó los pies, un acto de humildad suprema, enseñándoles que debían servirse unos a otros. Y en esa misma noche, anunció que uno de ellos lo traicionaría. Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. Angustiado por lo que estaba por venir, le pidió a Dios que, si era posible, apartara de él esa copa de sufrimiento. Pero concluyó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue allí donde Judas Iscariot, uno de sus propios discípulos, lo traicionó con un beso, entregándolo a los guardias del templo. Jesús fue arrestado y sometido a una serie de juicios injustos. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo judío, y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. A pesar de que Pilato no encontró culpa en él, cedió a la presión de la multitud, que, incitada por los líderes religiosos,
gritaba: «Crucifícalo». Jesús fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén hasta un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí fue crucificado entre dos ladrones. Mientras colgaba en la cruz, en medio de un dolor inimaginable, oró por sus verdugos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de horas de agonía, encomendó su espíritu a Dios y murió. En ese momento, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos. Su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba sellada con una gran piedra. Para sus seguidores, todo parecía perdido. La esperanza se había desvanecido, pero la historia no terminó ahí. Al tercer día, temprano en la mañana del domingo, algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron a la tumba para ungir su cuerpo. La encontraron abierta y vacía. Un ángel les anunció la noticia más increíble: no está aquí, ha resucitado. Tal como dijo en Jesús, resucitado se apareció a sus discípulos en varias ocasiones durante los siguientes 40 días, comiendo con ellos, consolándolos y fortaleciendo su fe. Les dio la gran comisión: es ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones y proclamar el Evangelio. Finalmente, los llevó a un monte cerca de Betania. Los bendijo y, mientras lo hacía, ascendió al cielo, regresando a la diestra de Dios Padre. A la resurrección de Jesús es el pilar central de la fe cristiana. Es la prueba de su victoria sobre el pecado y la muerte, y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. En su vida, muerte y resurrección cambiaron el curso de la historia para siempre, ofreciendo un mensaje eterno de amor, redención y esperanza para toda la humanidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Jesús. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte para más contenidos que inspiran.